Cuando aparece un titular sobre el aumento de las tensiones en Taiwán, la mayoría de las personas asume automáticamente que se trata de una historia militar. Misiles, portaaviones y advertencias entre Washington y Pekín ocupan las portadas, y casi nadie se detiene a mirar más allá del primer párrafo. La idea más común es pensar que el peligro llegará a través de una guerra abierta y del sonido de las armas, pero esa percepción podría estar completamente equivocada. Lo que China ha estado construyendo silenciosamente desde 2017 no es únicamente una estrategia militar. En realidad, los institutos de planificación estratégica de Pekín han estado desarrollando algo mucho más sofisticado, un manual económico. Y lo más inquietante es que ese modelo no es secreto ni está escondido en archivos clasificados. El ejemplo que estudiaron durante años tiene nombre propio: Venezuela. No como símbolo, sino como un experimento real que mostró cómo la mayor potencia del planeta puede intentar destruir a un gobierno sin disparar una sola bala. Los estrategas chinos observaron con enorme atención cada movimiento realizado por la administración Trump entre 2017 y 2021. Analizaron las sanciones impuestas contra PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Estudiaron el congelamiento de activos, el bloqueo financiero y la manera en que Venezuela fue expulsada poco a poco del sistema bancario internacional. Vieron cómo un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó dependiendo de importaciones de gasolina, todo sin que un solo soldado cruzara una frontera. Y después de estudiar ese proceso, Pekín dirigió la mirada hacia Taiwán. La pregunta que comenzó a circular dentro de los círculos estratégicos chinos no fue si podían derrotar militarmente a Taiwán. La verdadera pregunta fue otra, mucho más peligrosa. ¿Cuál es el equivalente de PDVSA en Taiwán? La respuesta cambia por completo la forma de entender esta historia. Dentro de varios centros de planificación estratégica, desde Pekín hasta Moscú, existe un concepto llamado coerción por precedente. Es una doctrina basada en observar cómo otras potencias ejercen presión económica sobre sus rivales y luego adaptar esos métodos a nuevos objetivos. Estados Unidos utilizó este enfoque contra Irak, Irán, Cuba y Venezuela, y China hizo lo que cualquier gran potencia haría: tomar apuntes y aprender. El elemento central de todo este análisis es TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica más del 90% de los chips avanzados del mundo, especialmente los de 5 nanómetros o menos, según datos de TrendForce a finales de 2024. Ese número parece técnico, pero llevado a la realidad significa algo enorme. Cada avión de combate moderno, cada centro de inteligencia artificial y muchos de los sistemas militares más avanzados de Estados Unidos dependen de chips fabricados en una estrecha franja de tierra en Taiwán. Una sola isla sostiene gran parte de la tecnología mundial. Para entender lo que China aprendió de Venezuela, hay que regresar al 25 de agosto de 2017. Ese día, la administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 1308. El objetivo principal era PDVSA. La estrategia consistía en bloquear nueva financiación, impedir negociaciones de deuda y cortar la capacidad del gobierno venezolano para mover dinero dentro del sistema financiero internacional. En ese momento, Venezuela producía alrededor de 1.9 millones de barriles de petróleo diarios, según datos de la OPEP de 2017. Para 2020, la producción había caído a apenas 400,000 barriles diarios. Eso no fue simplemente una caída económica. Fue el desmantelamiento progresivo de un sistema entero utilizando herramientas financieras mientras el mundo observaba, y lo llamaba sanciones. Sin embargo, la mayoría de los análisis sobre Venezuela pasan por alto algo importante. Las sanciones no lograron derrocar a Maduro, que era el objetivo oficial. Pero para los estrategas chinos, ese detalle no era lo esencial. Lo verdaderamente importante fue demostrar que una economía moderna puede ser asfixiada lentamente sin necesidad de lanzar un ataque militar. Y ahí aparece la pregunta que China ya parece haber respondido internamente, mientras Taiwán todavía evita plantearla públicamente. Si Pekín logra volver económicamente inútil a TSMC sin enviar un solo soldado ni un solo barco, ¿hasta dónde estaría dispuesto Estados Unidos a llegar realmente? La experiencia venezolana mostró que se puede destruir una moneda sin invadir un país. Se pueden vaciar supermercados sin utilizar tanques.
Incluso se puede provocar una crisis migratoria gigantesca, como la salida de más de 7 millones de venezolanos, según datos de ASNUR, manteniendo al mismo tiempo una negación internacional total. Estados Unidos nunca invadió Venezuela, simplemente modificó las reglas financieras alrededor del país, y Maduro terminó gobernando una nación que poco a poco dejó de funcionar. Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial y antiguo subsecretario de Estado de Estados Unidos, explicó con bastante claridad cómo funciona este tipo de presión económica. Según él, cuando las herramientas financieras se utilizan con suficiente coordinación política, pueden lograr resultados que incluso la fuerza militar no consigue alcanzar. Son medidas graduales, difíciles de atribuir directamente y capaces de acumular efectos devastadores con el tiempo. No se trata de una defensa moral de esas tácticas, sino de entender el mecanismo. Y precisamente ese mecanismo es el que China ha estado estudiando y desarmando pieza por pieza desde 2017. Pero hay un precedente histórico que vuelve esta situación mucho más seria. En julio de 1941, Estados Unidos impuso un embargo total de petróleo contra Japón imperial. En aquel momento, Japón dependía de Estados Unidos para importar cerca del 80% de su petróleo. El embargo no hizo que Tokio retrocediera. Al contrario, empujó a los planificadores militares japoneses hacia una decisión extrema: aceptar una lenta muerte económica durante los siguientes años o actuar antes de quedarse completamente sin reservas. Muchos historiadores consideran que el ataque a Pearl Harbor, ocurrido apenas 5 meses después, estuvo directamente relacionado con esa presión económica. Cuando una potencia corta la línea vital económica de otra nación, no necesariamente evita el conflicto. Lo que hace es forzar un punto de decisión. Y las decisiones tomadas bajo presión económica extrema suelen producir consecuencias que nadie puede controlar completamente, ni siquiera quienes están siendo presionados. Los estrategas chinos conocen perfectamente esta historia, la estudian con enorme detalle. Documentos publicados desde 2019 por la Universidad Nacional de Defensa del EPL muestran que Pekín no se pregunta simplemente si puede bloquear a Taiwán. La verdadera cuestión es mucho más compleja. ¿Qué ocurrirá cuando Taiwán enfrente una presión económica similar aplicada directamente por China? Y aún más importante, ¿cuánto dolor económico está realmente dispuesto a soportar Washington para impedirlo? Ahí es donde aparece el equivalente taiwanés de PDVSA. Y ese equivalente tiene nombre: TSMC. La relación comercial entre China y Taiwán es gigantesca. En 2023, el Ministerio de Finanzas de Taiwán registró exportaciones hacia China continental y Hong Kong por más de 53.000 millones de dólares taiwaneses. Es, con diferencia, la relación comercial más importante para la isla. Cerca del 40% de todas las exportaciones taiwanesas dependen directa o indirectamente del mercado chino. Para una familia promedio en Taiwán, esto no es una discusión geopolítica abstracta. Son contratos de fábrica, ingresos trimestrales, pedidos de exportación y empleos que determinan si una empresa sobrevive o desaparece. Y eso vuelve la situación mucho más vulnerable de lo que muchos imaginan. Luego llegó agosto de 2022. Tras la visita de Nancy Pelosi a Taipei, China respondió con 5 días de ejercicios militares alrededor de Taiwán. No fue una invasión ni un bloqueo completo, pero sí una simulación extremadamente precisa de uno. Durante esos días, rutas marítimas y vuelos fueron interrumpidos. El mercado bursátil taiwanés cayó más de un 1.6% en una sola jornada, según Reuters. 5 días, sin disparos reales, sin guerra formal, y aún así hubo daños económicos visibles. Ahora imagina ese mismo escenario extendido durante 5 meses o incluso 5 años. No mediante un bloqueo total, sino a través de algo mucho más sofisticado, una campaña de zona gris. Eso podría incluir inspecciones selectivas a barcos taiwaneses, retrasos administrativos en puertos, ataques cibernéticos dirigidos contra sistemas financieros y logísticos, además de obstáculos comerciales diseñados cuidadosamente para permanecer justo por debajo de lo que el derecho internacional consideraría un acto formal de guerra. Y lo más inquietante es que esto no es hipotético. La presión de zona gris ya está ocurriendo. Solo durante la primera mitad de 2024, la Guardia Costera taiwanesa reportó 72 incursiones marítimas chinas en aguas cercanas a la isla, 72 incidentes en apenas 6 meses. Cada uno funciona como una prueba, una manera de medir hasta dónde puede avanzar Pekín y dónde realmente están las líneas rojas.
Pero hay una estadística que cambia completamente la dimensión del problema. En 2023, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos realizó simulaciones militares conocidas como Project Atom. Los resultados mostraron algo sorprendente. Incluso en los escenarios donde Estados Unidos gana militarmente un conflicto por Taiwán, igualmente pierde acceso a la producción de chips de TSMC. En la mayoría de los escenarios analizados, las instalaciones de TSMC terminan destruidas, paralizadas o incapaces de producir durante el conflicto. Los analistas concluyeron que Washington podría ganar militarmente en 23 de los 24 escenarios simulados, pero esa victoria tendría un precio enorme. Taiwán devastado, producción tecnológica detenida entre 3 y 5 años y una contracción económica global calculada entre 1 y 2 billones de dólares. Y aquí es donde esta historia deja de ser un problema lejano para convertirse en algo personal. La crisis mundial de chips entre 2021 y 2023, causada principalmente por problemas logísticos y un aumento en la demanda tecnológica tras la pandemia, elevó el precio promedio de los automóviles nuevos en Estados Unidos en unos $6,000. Electrodomésticos quedaron detenidos por la falta de un chip de apenas $3. Equipos médicos sufrieron retrasos y hasta la industria militar estadounidense enfrentó problemas de producción. Y eso ocurrió durante solo unos meses, sin guerra y sin intención estratégica directa. Ahora imagina un escenario donde la interrupción dure años y sea aplicada deliberadamente por una potencia que lleva casi una década estudiando hasta dónde puede presionar económicamente antes de que Washington decida que intervenir ya no vale el costo. Para los consumidores comunes en Estados Unidos y Europa, una crisis prolongada en Taiwán significaría una escasez tecnológica permanente y acumulativa. Para el aparato militar estadounidense, implicaría que muchos de sus sistemas de armas más avanzados simplemente no podrían fabricarse al ritmo necesario. Ambas realidades terminan convergiendo en el mismo dilema político. Una población y un gobierno, preguntándose cuánto sacrificio están realmente dispuestos a soportar. Y según muchos analistas chinos, Pekín ya hizo esos cálculos hace tiempo. Aquí aparece la parte que rara vez se dice abiertamente en televisión. Lo que China aprendió de Venezuela no fue cómo derrotar militarmente a Estados Unidos. Lo que realmente aprendió fue algo mucho más importante. Cómo Washington decide, poco a poco, que ciertos conflictos dejan de valer el costo. Venezuela tenía petróleo, enormes reservas. Estados Unidos reconoció públicamente a Juan Guaidó como presidente legítimo, condenó a Maduro en todos los foros internacionales posibles y prometió presión máxima. Sin embargo, año tras año, Maduro siguió en el poder mientras Washington observaba cómo la situación se prolongaba indefinidamente. No fue porque Estados Unidos careciera de poder suficiente para sacar a Maduro del poder. El verdadero problema era otro. El costo real de terminar el trabajo mediante una intervención militar directa nunca fue algo que ninguna administración estadounidense estuviera dispuesta a asumir. La opinión pública difícilmente habría aceptado otra guerra y el precio político era demasiado alto. Así que la campaña de presión continuó. Maduro permaneció en el poder y mientras tanto, en Pekín, esa experiencia se convirtió en una lección estratégica permanente. Dentro de la literatura estratégica china, especialmente en documentos publicados entre 2020 y 2023 por la Universidad Nacional de Defensa del EPL, comenzó a tomar fuerza un concepto muy específico: disuasión integral. No se trata únicamente de fuerza militar. La idea consiste en combinar presión económica, diplomática, informativa y militar de manera constante hasta que el adversario concluya que resistir resulta más costoso que ceder. Eso es exactamente lo que Washington aplicó contra Venezuela, y aunque no logró oficialmente un cambio de régimen, sí consiguió algo que Pekín considera mucho más importante desde el punto de vista estratégico. Dejó al descubierto la diferencia entre las declaraciones públicas de Estados Unidos y las acciones que realmente está dispuesto a ejecutar. Washington declaró ilegítimo a Maduro. Washington prometió presión máxima, pero Washington nunca intervino directamente para removerlo. Y esa diferencia entre discurso y acción terminó siendo el dato más valioso que China extrajo de todo el caso venezolano. Las evaluaciones realizadas por instituciones estratégicas occidentales tampoco son tranquilizadoras. En 2023, la corporación RAND estimó que la probabilidad de una acción militar china contra Taiwán antes de 2035 se encontraba entre el 25% y el 35%.
Y lejos de disminuir, esas cifras comenzaron a subir después de la elección del presidente taiwanés Lai Ching-te en enero de 2024, considerado por Pekín como favorable a la soberanía taiwanesa. Poco después, el EPL lanzó ejercicios militares masivos alrededor de la isla bajo el nombre Joint Sword 2024A. Tras esas maniobras, varios analistas internacionales, incluyendo expertos del Australian Strategic Policy Institute, elevaron aún más sus estimaciones de riesgo sobre un posible conflicto futuro. Pero aquí es importante detenerse un momento. Detrás de todas estas discusiones sobre semiconductores, cadenas de suministro y cálculos estratégicos, existe una realidad humana que muchas veces desaparece del debate. Taiwán no es simplemente una pieza en un tablero geopolítico. Taiwán es el hogar de 23 millones de personas. De 23 millones de personas que durante las últimas 4 décadas construyeron una de las democracias más exitosas y avanzadas de Asia. Desarrollaron una economía de clase mundial, una industria tecnológica fundamental para el planeta y una sociedad moderna altamente funcional. Y precisamente debido a ese éxito, terminaron atrapados en el centro de una competencia entre grandes potencias que ellos no diseñaron y que tampoco pueden controlar completamente. Esa dimensión humana no debería verse como una nota secundaria. En realidad, es el núcleo de toda esta historia. Ahora bien, cuando se observa el caso venezolano, aparece otro elemento clave para entender cómo China analiza la situación de Taiwán. Desde 1979, Washington mantiene el mismo lenguaje oficial respecto a la isla. Estados Unidos sostiene un fuerte compromiso con Taiwán bajo el Taiwan Relations Act. Esa fue la posición durante la visita de Nancy Pelosi en 2022 y sigue siendo la postura oficial incluso en 2025. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre el lenguaje político y la obligación legal real. El Taiwan Relations Act obliga a Estados Unidos a suministrar armas defensivas a Taiwán y a mantener la capacidad de resistir cualquier intento de imponer el futuro de la isla mediante la fuerza. Pero el texto no obliga automáticamente a Washington a entrar en guerra. No existe una cláusula de defensa mutua equivalente a la de la OTAN. La ambigüedad es deliberada y justamente en ese espacio ambiguo es donde operan los estrategas chinos. La pregunta para Pekín no es simplemente si Estados Unidos pelearía por Taiwán. La cuestión mucho más delicada es bajo qué circunstancias Washington decidiría que Taiwán se parece más a Venezuela. Una situación importante, problemática y costosa, pero no lo suficientemente importante como para justificar una guerra abierta, y no un caso comparable a Polonia en 1939. Cualquiera que haya estudiado la historia estratégica del siglo XX reconoce este patrón. Antes de casi todos los grandes conflictos modernos, las potencias rivales dedicaron años a medir cuidadosamente la distancia entre las promesas públicas de sus adversarios y las acciones que realmente estaban dispuestos a tomar cuando llegaba el momento decisivo. La historia estratégica del siglo XX está llena de ejemplos donde la ambigüedad terminó produciendo errores de cálculo en lugar de estabilidad. Ocurrió en Checoslovaquia en 1938, en Corea en 1950 y en Kuwait en 1990. Una y otra vez, las potencias pusieron a prueba los límites entre promesas políticas y compromisos reales, y muchas veces esas pruebas terminaron desencadenando conflictos mucho mayores de lo esperado. El problema es que, en el caso de Taiwán, cualquier error de cálculo tendría consecuencias muchísimo más peligrosas. Aquí no estamos hablando de una región cualquiera, sino de una zona donde varias potencias nucleares operan al mismo tiempo. Y eso convierte cualquier mala interpretación estratégica en algo extremadamente delicado. Pero por un momento conviene dejar de lado los escenarios puramente militares, porque la verdadera lección que deja Venezuela, combinada con la dependencia mundial de TSMC y la ambigüedad del compromiso estadounidense, no tiene que ver solamente con una guerra futura. Tiene que ver con lo que probablemente veremos desarrollarse durante los próximos 5 años. Y aquí lo importante no es el miedo. El miedo paraliza y no ayuda a entender nada. Lo útil es reconocer el patrón, tener el mapa delante. Cuando uno entiende lo que China realmente aprendió observando el caso venezolano, la lógica de la coerción económica, la medición de los límites políticos y la distancia entre lo que Washington dice y lo que realmente hace, comienza a ser posible detectar la forma del conflicto antes de que aparezca en los titulares. Ahora bien, también existe un contraargumento importante y merece ser tomado en serio.
Muchos analistas con gran experiencia consideran que la comparación entre Taiwán y Venezuela tiene límites muy claros y tienen razones válidas para pensarlo. Venezuela, más allá del petróleo y de la política regional, nunca representó un interés estratégico vital para Estados Unidos. Taiwán es completamente diferente. No es solo una diferencia de tamaño o importancia, sino una diferencia de naturaleza. La dependencia mundial de semiconductores crea un tipo de disuasión mutua que Venezuela jamás tuvo. China misma importa cada año miles de millones de dólares en chips taiwaneses. Destruir TSMC significaría también destruir durante décadas buena parte de la propia capacidad tecnológica y manufacturera china. Además, China tendría que enfrentar un entorno estratégico mucho más complejo. Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas son aliados de Estados Unidos y forman una especie de cerco regional que vuelve cualquier operación sobre Taiwán mucho más costosa y riesgosa que la estrategia aplicada contra Venezuela. Ese argumento es real. La capacidad de disuasión existe y sería deshonesto ignorarla. Pero también es importante mirar el panorama completo sin caer ni en el alarmismo ni en la complacencia, porque la estrategia inspirada en Venezuela no necesita que China destruya TSMC. Lo único que necesita es volver incierto el futuro de la compañía. Basta con mantener una presión constante de zona gris, tensiones comerciales selectivas, aislamiento diplomático, ejercicios militares cuidadosamente calculados y señales permanentes de riesgo. Todo eso puede provocar que la inversión internacional en Taiwán se desacelere, que ingenieros altamente calificados comiencen a emigrar silenciosamente hacia lugares más seguros y que las grandes empresas tecnológicas aceleren la diversificación de sus cadenas de suministro. Y todo eso podría ocurrir sin lanzar un solo misil y sin declarar formalmente una guerra. La economía venezolana no colapsó porque Estados Unidos utilizara armas. Colapsó porque la incertidumbre constante hizo que el país funcionara como si esas armas ya hubieran sido utilizadas. Y en Taiwán ocurre algo parecido. El verdadero punto de presión no es únicamente el ejército ni la economía en abstracto, son las personas, la confianza económica de la población, su sensación de seguridad y la percepción de si el mundo realmente está dispuesto a respaldarlos o simplemente a administrar la crisis desde lejos. Ahí es donde se concentra la verdadera batalla psicológica. Por eso existen 3 señales específicas que vale la pena observar durante los próximos meses, porque podrían mostrar hacia dónde se dirige todo esto antes de cualquier anuncio oficial. La primera es la expansión de TSMC en Arizona. Si la inversión de la compañía en Estados Unidos comienza a acelerarse rápidamente y avanza hacia producción avanzada a gran escala, eso indicaría que Washington está construyendo discretamente una alternativa fuera de Taiwán. Sería una señal de que la estrategia estadounidense empieza a pasar de la disuasión a la preparación preventiva. En cambio, si los proyectos en Arizona continúan retrasándose y acumulando costos sin una intervención política fuerte para acelerarlos, entonces el mensaje sería distinto. La segunda señal tiene que ver con la integración económica internacional de Taiwán. Durante décadas, la presión diplomática china bloqueó la entrada taiwanesa a grandes acuerdos multilaterales. Si Washington empieza a incorporar seriamente a Taiwán en nuevas estructuras económicas del Indo-Pacífico, eso significaría que Estados Unidos está comenzando a defender a Taiwán principalmente con herramientas económicas y no únicamente militares. Y esa clase de compromiso suele ser mucho más reveladora que cualquier conferencia de prensa. La tercera señal es el ritmo y la intensidad de los ejercicios militares chinos. Las maniobras Joint Sword de 2022 y 2024 fueron aumentando en tamaño y realismo. Si antes de 2026 ocurre un nuevo ejercicio de cerco alrededor de Taiwán que incluya simulaciones de cierre de puertos, bloqueo aéreo o interrupción de cables submarinos, entonces la fase de coerción habría entrado en una etapa mucho más seria y avanzada. Observadas juntas, esas 3 señales podrían revelar qué camino está siguiendo esta crisis mucho antes de que los gobiernos lo reconozcan públicamente. Porque, en esencia, la lección que China extrajo de Venezuela es muy simple. La forma más efectiva de coerción rara vez se parece a una guerra tradicional. Normalmente se parece más a un ajuste lento y constante de la realidad económica, hasta que la población objetivo empieza a preguntarse en privado si resistir realmente vale el precio que está pagando. China observó a Estados Unidos aplicar exactamente ese modelo durante 8 años. Y ahora la gran pregunta es si Taiwán y quienes dicen apoyarlo han estudiado esa misma lección con la misma seriedad. La historia ya dejó el
mapa sobre la mesa. Y ese mapa muestra algo inquietante. El mundo ya estuvo aquí antes.